Es hora de analizar y debatir hacia dónde va Ecuador. Un espacio constructivo de primera plana. ¡Empezamos! Entremos en materia porque este domingo el tema que queremos proponer se basa justamente en una decisión sorpresiva, inesperada. Inesperada digo porque no se había debatido en los últimos tiempos. Había sido sí una propuesta de campaña de Guillermo Lasso siendo candidato, pero no se había traducido en una acción concreta siendo presidente de la República. Y es la eliminación del examen de ingreso a las universidades públicas, lo que antes se denominaba la prueba Ser Bachiller y que el gobierno actual le bautizó como prueba Transformar. Los medios de comunicación dieron cuenta justamente de la decisión del presidente de eliminar el examen de la CENESID y que cada universidad determinará su proceso de admisión. Este era el problema de fondo. ¿Se solucionan los problemas de acceso a la universidad eliminando una prueba? ¿Qué pasa con la capacidad operativa de las universidades? ¿Qué pasa con el número de docentes, con su infraestructura, con las carreras que ofertan las universidades? ¿Qué pasa con la necesidad de acudir justamente a la educación técnica y tecnológica, que había sido un ofrecimiento que inclusive data del año 2017 en el gobierno de Lenín Moreno y que de lo que entendemos, finalmente eso no ocurrió? Para la jornada del día de hoy tendremos y pondremos a consideración de ustedes tres visiones en torno a este tema. Nos va a acompañar el doctor Augusto Barrera Guarderas, ex secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, por ende conoce evidentemente estas materias. Estará con nosotros, también es docente universitario, es sociólogo, fue alcalde metropolitano de Quito y además fue secretario nacional de Planificación. La académica Grace Merino, magíster en estudios de cultura, convención en comunicación, integrante de la red de investigadoras de las ciencias sociales, líneas de investigación, comunicación, opinión pública, educación superior, entre otras. Y estará también con nosotros Mauricio Chiluiza, él es el presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, expresidente nacional de la FESE, la Federación de Estudiantes Secundarios, y licenciado en comunicación social. A los tres les quiero agradecer por conectarse. Les pido tanto a Grace cuanto a Mauricio que enciendan su cámara. Ya los tenemos justamente acá los tres. Gracias por su generosa decisión de acompañarnos en domingo en la noche, tanto al doctor Barrera, a la doctora Merino y a Mauricio Chiluiza. Empiezo con Augusto Barrera. ¿Le sorprendió, doctor Barrera, la decisión del presidente Lasso? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Un gusto compartir con Grace, Mauricio y con quienes nos siguen. Sí, es una decisión sorprendente que yo creo que de alguna manera se inscribe en una estrategia de respuesta inmediata, de reposicionamiento, de reflotamiento en esta coyuntura. Creo que para nadie es desconocido el hecho de que el gobierno vive una condición política de muy fuerte desgaste y es evidente, digamos, que uno de los temas que no solamente se ha planteado durante esta campaña, sino a lo largo, yo diría, de estas últimas 10 años, ha sido levantar esta idea de que los problemas de acceso a la educación superior se pueden resolver. Inicialmente el planteo, recordarán, eliminando el CENESID, ¿no? No solamente eliminando la prueba, la tesis del gobierno fue eliminar el CENESID, y luego se planteó el tema de la eliminación de la prueba. Para comenzar esta discusión, pongamos un poquito en blanco y negro de qué estamos hablando. Estamos hablando de la expedición, básicamente, de un reglamento a la ley, que en rigor es una modificatoria al reglamento anterior. Lo que está haciendo es, a través del decreto 494, está sustituyendo uno anterior, que data recién de junio, me parece que del 2019, que lo que hace es reglamentar la LOES, ¿ya? No hay un cambio de ley, esto quiero ser enfático, y por supuesto no hay un cambio de marco constitucional. De lo que estamos hablando es de un cambio de un reglamento. Como seguramente varios de ustedes, digamos, he comparado ya el reglamento anterior y el reglamento actual, yo francamente no veo para qué le hicieron firmar un reglamento que en el 98% es básicamente el mismo reglamento anterior. Una de las pocas modificaciones es exactamente esta que se plantea. Y la modificación consiste en lo siguiente. El reglamento anterior entregaba la responsabilidad del diseño, de la implementación, de la ejecución del proceso de admisión, básicamente a CENESID a través de una subsecretaría. Hoy lo que se plantea es que esta responsabilidad está de alguna manera compartida, y digo esto compartida porque tanto el artículo como la transitoria dicen que las instituciones de educación superior
que tienen autonomía y capacidad pueden asumir directamente estos procesos, ¿ya? Pero luego plantea que las que no tienen le pueden pedir al CENESID. Y finalmente plantea que las que no pueden durante 2 años pueden seguirle pidiendo a CENESID. Digamos, Eso dice, eso dice el reglamento reformado hace 4 días. Esto es lo que dice el decreto 494, ¿no? Entonces es un poco confuso, ¿no? Plantea que en determinado momento, digamos, es textual lo que dice, las instituciones serán las encargadas de realizar el proceso de admisión. Esto dice el artículo 19, pero el párrafo siguiente dice que en casos de que pueda, pero que no se encuentre en capacidad, podrá solicitar otra vez al órgano rector. Y luego en la transitoria plantea que eso puede ocurrir en 2 años. Pero lo que es importante es que el párrafo siguiente ya no habla de un sistema, sino que habla en plural de sistemas, ¿no? Sistemas. Es decir, ya no tendríamos uno, sino varios sistemas. Y lo que plantea es que esos sistemas van a tener los mismos criterios que tenían antes del sistema. Es decir, lo que dice el reglamento es exactamente lo siguiente. Dice, cada institución va a adoptar los siguientes criterios. Libre elección, que es lo que de alguna manera tenemos, meritocracia, lo cual implica evidentemente algún proceso evaluativo, igualdad de oportunidades a través de políticas de acción afirmativa para personas en condición, etcétera, etcétera. Es decir, los elementos fundamentales de criterios, esto es, digamos, igualdad de oportunidades, libre elección, meritocracia y criterios de discriminación o de afirmación positiva se mantienen. Lo que tenemos en este momento es la incorporación de un nuevo actor, digamos, que sería trasladar. Yo sobre esto tengo básicamente para iniciar la discusión, es decir, evidentemente el problema no está ahí, este es mi punto de vista, no está ahí. Sin duda, no deja de ser un factor que vamos a analizar y quisiera luego compartir algunas cifras del efecto que tiene sobre todo en sectores vulnerables y fundamentalmente pueblos y nacionalidades. Yo creo que está ahí. Pero lo que me parece muy grave, Fabricio, es lo siguiente. De alguna manera, incluso con el costo político, el problema de la admisión y el problema de la asignación, porque son dos cosas, era un problema que estaba en la agenda pública. Asignación de carreras, dice usted. Claro, es decir, de alguna manera... Eso también quiero profundizar ya mismo, sí. Hoy lo que vamos a tener con esto es que es un problema entre cada estudiante y la universidad a la que quiera ir, ¿ya? Es decir, le estamos sacando un poco de la esfera y por lo tanto de la responsabilidad pública y trasladando a un escenario en donde cada estudiante tiene que ir de universidad en universidad, cada uno se entendería que va a tener su propio proceso, sin afectar, y esto quiero ser enfático, ningún mecanismo que incorpore el incremento de recursos, porque una cosa que se ha dicho de una manera perversa es que es el Estado el que fija los cupos. Esto no es así. Los cupos se organizan en un proceso que técnicamente se llama de carga a partir de la sumatoria de los cupos que oferta cada universidad. Y cada universidad oferta esos cupos en función de sus condiciones de profesores, de presupuesto, etcétera. Entonces, si no modificamos eso, que es lo que permite el incremento de cupos, y si dejamos de que el problema sea un problema público y trasladamos casi a una naturaleza privada entre el demandante del cupo y el rector, eso puede significar un grave retroceso. Correcto. Grace Merino, gracias por acompañarnos justamente en este espacio. Primeras reacciones. Grace es una joven docente universitaria que en su momento, ya me contaba esta semana, vivió evidentemente los problemas de acceso a los cupos de las universidades. ¿Cuál es la primera aproximación que ha hecho Grace Merino a esta reforma al reglamento? Bienvenida. Buenos días, buenas noches, buenos días. Buenas noches, querido Fabricio, un gusto compartir con Augusto y con Mauricio. Y bueno, una de mis primeras reacciones, como tú dices, fue como retroceder a los años 90, ¿no? Generalmente cuando yo estudié en los años 90 y estudié en la Universidad Central, de la cual honrosamente hoy soy docente universitaria en mi facultad, en la Facultad de Comunicación Social, donde me formé. Y claro, por supuesto que nosotros recibíamos clases de pie, porque como bien dice Augusto, las universidades obviamente hoy por hoy lo que hacen es organizar los cupos de acuerdo obviamente a su presupuesto y a la planta docente que tienen. Entonces, si tú no tienes incluso infraestructura o un aula, nosotros tenemos, por ejemplo, en la Facultad de Comunicación Social, aulas que están dispuestas para 50 estudiantes. Pero si tenemos un ingreso masivo, pues obviamente se retrocederá a los años 90, donde recibíamos clases de pie.
O sea, así era, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina habían 9 paralelos de 100 estudiantes, ¿no? Y obviamente en los primeros años las clases, si tú no ibas a las 7 de la mañana o a las 6:30 de la mañana a recibir clases de 7 de la mañana, sencillamente te quedabas absolutamente fuera, ¿no? De recibir sentada la clase. Entonces es un poco, mi primera reacción fue, porque, a ver, quiero hacer digamos, desde mi área, que es la comunicación, Fabricio, me parece que la comunicación gubernamental del señor Guillermo Lasso realmente no existe, ¿no? No existe una adecuada comunicación gubernamental. Lanza la oferta, pero como bien ha dicho Augusto, la verdad no se elimina el examen, por ejemplo, el examen como lo señala, por ejemplo, este reglamento, ¿no? La verdad, lo que traslada es el examen, lo van a tomar las instituciones, las IES, ¿no? De educación superior. Se traslada simplemente la responsabilidad de la CNCID a las universidades. Y en definitiva no se va a eliminar. Porque, por supuesto, te digo, yo creo que hoy por hoy las universidades tampoco van a permitir que sus estudiantes reciban clases de pie. Entonces, tiene que haber un proceso de admisión y me parece que este proceso de admisión, desde que se instauró, por ejemplo, el examen ENES, no, ha sido una prueba de aptitud que no funciona. Incluso ha habido ya centros de investigación o organizaciones de investigación, una de ellas, por ejemplo, de Pablo Espina, ¿no? Que proponía ya, o sea, hicieron un observatorio donde proponían otra forma de admisión al estudiante, incluso para que pueda escoger mejor su carrera. Porque Fabricio, generalmente yo le escuchaba, por ejemplo, el día viernes a Hernán, y fue lo que nos a Hernán Reyes, que nos sucedió, incluso me sucedió a mí, yo, por ejemplo, por eso sé la realidad de la Facultad de Medicina. Yo primero ingreso a la Facultad de Medicina, me doy cuenta que no me gusta, ¿no? A los 2 años y paso a la Facultad de Comunicación. Si es que hubiera otra forma de admisión precisamente a los estudiantes bachiller, a los bachilleres al sistema de educación superior, realmente realmente el ingreso fuera masivo, ¿no? Y en realidad tuviera otra forma, ¿no? Me parece que este centro de observación planteó algo muy interesante, por ejemplo, que las universidades, que por supuesto el examen sea descentralizado, es decir, que se tomen, que cada universidad lo tome, pero sí, o sea, primero habiendo un curso de nivelación, incluso para que el estudiante sepa si le gusta o no la carrera, ¿no? Pero lo que hemos hecho también con este examen, y hay que ser sinceros, ¿no? En el gobierno de Correa, lo que se hizo con este examen es también excluir, y por eso tenemos ahora este inconveniente, ¿no? Esta oferta para mí demagógica siempre fue demagógica, yo siempre la vi así, una oferta demagógica de parte del gobierno del candidato Guillermo Lasso, ¿no? Que ahora según él, la pone, como tú decías, la propuesta ya está establecida, pero no es tan así, porque te digo, la prueba, visto bien, pues no se elimina. Lo único que hace es trasladar la prueba a las universidades. Entonces, correcto. Estas son las primeras impresiones específicamente. Correcto. Y quiero preguntarle a Mauricio Chiluisa, no sé si ya está conectado Mauricio, ya lo tengo a Mauricio Chiluisa, gracias, al presidente de la FEWE. ¿Esta decisión de Lasso, Mauricio, les satisface a ustedes para empezar esta discusión? Bienvenido. Bueno, primero saludar tanto al ex secretario de la CNCID, Augusto Barrera, como también a la académica Grace Merino. Primero, sí es necesario aclarar algunas cosas. El tema es que no es una propuesta que en base responde al tema de la seguridad y nos da el tema de garantizar un libre acceso a la universidad. Nosotros consideramos desde la FEWE Nacional que efectivamente existe problemas en el tema del acceso a la universidad y la educación superior dentro del país. Entonces, efectivamente, hay varios elementos, ¿no? El tema de la LOES. La LOES ha sido una herramienta política para controlar a la universidad. No podemos. Yo incluso le invito al ex secretario de la CNCID a discutir. Son 10 universidades que han tenido problemas de intervenciones dentro de esa cuestión. Y efectivamente no se ha dado resultados. Efectivamente se está violando incluso la autonomía universitaria. Y por ello nosotros planteamos desde la FEWE Nacional en poder construir un modelo económico, un modelo incluso hasta independiente. Nosotros somos parte del tema de que es necesario, bueno, y
nosotros somos parte de este tema del modelo económico en la cual se respete la autonomía universitaria, se respete muchas de las cosas que se están violentando. El tema es que tanto mi estimada Grace como mi estimado Augusto Barrera están limitando cosas de acceso a la educación superior y que efectivamente no han tenido su posibilidad para debatirlas. Entonces nosotros sí planteamos ese tema de que es necesario defender la educación pública, gratuita, que no lo hizo ni el correísmo, no lo hizo ni Lazo, no lo hizo ni Moreno, pero sí efectivamente necesitamos resolver problemas en base a ese tema. Entonces, por ello es que creo que más allá de plantear el tema de la política de gubernamental, más allá de plantear la política gubernamental, efectivamente sí es necesario asentar el tema de cómo hemos venido discutiendo y cómo hemos venido desarrollando nuestra política en base a los efectos políticos que se vienen desarrollando. Entonces, efectivamente, estimado Fabricio, nosotros sí tenemos reparos frente a la política de Gustavo Herrera. Tal vez el estimado ex secretario de San sí no se acuerde, pero fue quien públicamente dijo de que me iba a demandar. Entonces, tal vez No no se sabía. acuerde en medio de ese debate que ¿Y tenemos por qué, que por qué dijo que le iba a demandar? ¿A qué se refiere, Mauricio? porque efectivamente en medio de ese debate nosotros exigimos libre ingreso a la universidad. Nosotros, la propuesta de la FEUE siempre ha sido el tema del ingreso a la universidad y presupuesto para la educación superior. Recordemos que desde el 2014 existe una política sistemática para reducir presupuesto para la educación superior. Tal vez mi estimado Augusto Barrera no se acuerde, pero es el que me dijo en una, y yo tengo el link, donde me dice efectivamente de que me va a demandar en el tema cuando nosotros planteamos cuáles son los nuevos ricos del Ecuador. Y yo considero de que efectivamente no es así, sino que efectivamente tenemos que desde la Universidad Ecuatoriana dar alternativas y dar mejores espacios para construir un mejor Ecuador. Entonces, efectivamente, nosotros desde la FEUE Nacional, porque Augusto Barrera también reconoció a una FEUE que es parte ¿cómo les digo? Bueno, es parte, ¿no? De una FEUE, incluso de que dividía las organizaciones estudiantiles. Hay que ser sinceros. Efectivamente, tanto Augusto Barrera fue parte de esa política educativa en la cual dividía las organizaciones sociales. Entonces, frente a ello, nosotros hemos sido muy francos, muy sinceros con el personaje, en el cual no es esa la actitud, ¿no? Entonces, nosotros sí planteamos de que es Correcto. necesario coincidir en algunas cosas, ¿no? El tema es que el examen de ingreso, la eliminación del examen ser bachiller demuestra una improvisación del tema educativo. Y segundo, también el tema de eliminar el examen de ingreso a la educación superior también demuestra efectivamente la política gubernamental de debilitar la educación pública, como lo hemos señalado. Y bueno, nosotros desde la FEUE tenemos otras valoraciones dentro Correcto. de la educación superior. Ya las vamos a hablar, ya vamos a hablar justamente sobre las otras valoraciones que nos está señalando justamente Mauricio Chiriza. A ver, doctor Barrera, le ha hecho un señalamiento directo, que no estuvo de acuerdo Mauricio y que la FEUE no estuvieron los integrantes de la FEUE en su momento de acuerdo con algunas políticas generadas durante su paso por la Secretaría y que usted había pretendido enjuiciarlo. No sé si recuerda ese pasaje o tiene algún asidero, doctor Barrera. No recuerdo y la verdad es que le mando un abrazo, Mauricio. No lo tenía en mente y por respeto a quienes nos siguen, me parece que hay que hablar sobre esto. Mire, Fabricio, yo creo que una de las cosas más negativas precisamente de este debate que es tan importante es que debatamos sin evidencias y sin argumentos. Esto es gravísimo, ¿no? Porque lo que hace es empobrecer, digamos, el debate, ¿no? No permite efectivamente un debate
ustedes me conocen perfectamente, yo no soy de los de demandas ni de mucho menos. Efectivamente, en el periodo que yo estuve hicimos una reforma importantísima, la LOES, importantísima, porque, por ejemplo, uno de los elementos que se incorporó es que a partir de esa reforma no es solamente el examen el factor de admisión para los estudiantes. A partir de esa reforma se incorporan al menos 3 criterios más. Se incorpora, por un lado, el criterio del desempeño académico de esa estudiante, es decir, lo que ha hecho a lo largo de su vida académica. 3, tercer criterio, se incorpora el criterio de vulnerabilidad socioeconómica y se plantea una serie de factores afirmativos, incluso desde una perspectiva regional. La ley lo que hace es precisamente salir de un modelo basado en que cada uno se juegue la vida en ese examen y plantea un conjunto de nuevos criterios que permiten efectivamente una política más integral y más adecuada. Segunda cosa, usted puede por favor mirar, por favor vean las cifras, después de esto creo que voy a subir algunas cifras para cualificar un poquito el debate. El año que más número de cupos se ofertan en la historia es precisamente el año que me cupo dirigir la Secretaría. Ese es el año que logramos cerca de 128, casi 130,000 cupos. En este último periodo, con la prueba Transformar, sacaron cerca de 90,000 cupos. Y en el periodo anterior, digamos, habían 60, 70,000 cupos. Ese esfuerzo, digamos, de incrementar, tiene que ver además porque esos años son los que mayor cantidad de recursos se logra para las universidades. Antes de afirmar una cosa, vale la pena tener una base mínima de evidencia empírica. Los años de mayor y más alta transferencia de recursos a las universidades son precisamente 2017, 18 y se extiende luego hasta antes de la pandemia. Entonces hay una correlación entre el incremento de cupos y el mejoramiento del presupuesto a las universidades. Durante estos 3 años, las universidades han sido fuertemente castigadas porque en la medida en que reciben cupos a partir de la preasignación del IVA y del impuesto a la renta y no se ha compensado con los componentes de gratuidad y otros componentes del Estado, el efecto lo que tenemos es una caída durante los 2 últimos años de cerca de 200 millones de dólares. Entonces, esto es importante ubicar, ¿no es cierto? Si no mejoramos la capacidad de las universidades, esto es muy complejo. Coincido plenamente con lo que plantea Grace y creo que habría que haber hecho un esfuerzo muy importante en relación a las características de un examen estandarizado para un país que es pluricultural, es multiétnico y que tiene una gran cantidad de fracturas y segregaciones. Porque no solamente es un problema, Fabricio, y perdóneme que complejizo, porque hay que complejizar del número de cupos. Porque, por ejemplo, digamos, la relación, le voy a poner 3 o 4 carreras. La relación aspirantes-cupos en derecho es casi 6-1. Por cada cupo que hay en derecho hay cerca de 6 aspirantes. En el caso de medicina, por cada cupo de medicina hay 9 o 10. ¿Ya? Si piense usted el caso, por ejemplo, de la Central, la Facultad de Medicina abre 200 cupos y se presentan más de 3,000 o 4,000 aspirantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a trasladar ese como un problema de la Universidad Central? ¿Vamos a darle a la universidad los recursos para que sin desmerecer la calidad podamos tener 10 veces más estudiantes? ¿O vamos a trabajar para diversificar efectivamente desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de las opciones de las personas, las condiciones que podamos trabajar? Es decir, aquí lo que no cabe es estas simplificaciones básicas, ¿no? Eso es lo que no cabe, porque efectivamente estas simplificaciones son parte del problema. Yo coincido plenamente en que el efecto que tiene la regulación de la ley del 2010, incluyendo la prueba, es un efecto importante en el sentido de que fortalece la capacidad de las universidades, pero es muy debatible en relación al tema del acceso, ¿ya? Porque efectivamente lo que tenemos es una caída de la tasa de matrícula a partir del 2010. Esa caída comienza a recuperarse durante los últimos años. Pero esa caída de la tasa de matrícula tiene que ver con la prueba o no, doctor? Tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, tiene que ver con un mecanismo de evaluación y acreditación de las universidades. Lo que decía Grace y lo que yo puedo contar de mi propia experiencia. Cuando yo estudié medicina,
mi paralelo era de 300 personas. 8 paralelos de 300 personas. 2.400 aspirantes a medicina. ¿Ya? ¿Cuántos nos graduamos? Un poquito más de 300. Es decir, es más o menos la misma lógica de 9-1, ¿no es cierto? La única diferencia es que hubo que pasar 7 años. ¿Ya? Entonces, o sea, hubo 2.400 estudiantes en primer año y se graduaron solo 300. Exactamente. Esta es la realidad. Y entonces, evidentemente, no había ni un aula donde quepan tantos estudiantes. Usted entenderá, digamos, la cantidad de ayudantes, de laboratorio y de infraestructura. Cuando se incorpora, Fabricio, a partir de 2010, una serie de criterios de tener número de profesores por estudiante, número de profesores cualificados, elementos de infraestructura, eso lo que hace es que las universidades tengan que ser medidas ya no solo por el número de alumnos, sino por esta cantidad de criterios. No sé si está claro. Entonces, eso lo que provoca es un efecto, ¿no es cierto?, de limitación precisamente de la gran cantidad de estudiantes. Déjeme preguntar. Esto provoca un efecto negativo globalmente en el sentido fundamentalmente de la incorporación. Déjeme preguntarle a Grace, ¿cuántos estudiantes hoy tiene Grace Merino en su facultad? Y me gustaría un comentario sobre tanto la expresión o la postura de Mauricio Chilizo cuanto la de Augusto Barrera. Grace. A ver, vamos con tu pregunta, Fabri. Nosotros tenemos alrededor de 2.700 estudiantes. Y mira que en pandemia, por ejemplo, subió el número de estudiantes. O sea, es decir, con esto de la pandemia, con esto de la digitalización. ¿No en la facultad? En la Facultad de Comunicación Social. Tenemos alrededor de 2.700. Es decir, que, por ejemplo, el edificio de la facultad ya es un edificio que se encuentra hacinado actualmente, ¿no? Mira que ahora, por ejemplo, con este tema del retorno progresivo a la presencialidad, tenemos pocos estudiantes porque, por supuesto, la presencialidad se extendió al 75% de los estudiantes, ¿no? Pero yo sí quiero hacer caer en cuenta, Fabricio, con respecto a lo que dice tanto Augusto como Mauricio, muy de acuerdo con Augusto, es cierto, o sea, uno se tiene que realmente dar argumentos de acuerdo a cifras, ¿no? Y yo les voy a recordar algo, les voy a dar una cifra. La Dirección de Planeación, por ejemplo, de la Universidad Central revela que entre el 2011 y el 2013 la matrícula pasó de 48.110 estudiantes a 39.382 estudiantes. Es decir, que, por ejemplo, tampoco el acceso gratuito y universal realmente funcionaba. O sea, aquí lo que tenemos que discutir es cómo se ha venido realmente manejando la prueba, por ejemplo, ¿no? Ser bachiller, ¿no? Y, claro, últimamente denominada transformar, cómo se la denomine. Pero el tema es qué es lo que se estaba haciendo mal precisamente para ese acceso. Creo que ahí está la discusión, porque como yo te decía, la crítica, por ejemplo, a Guillermo Lasso es decir, ay no, o sea, ya elimino la prueba y con eso están solucionados los problemas. No están solucionados los problemas. Y definitivamente que no existe eliminación de la prueba, porque lo que traslada, como te decía, es a las universidades la toma de la prueba, ¿no? Y de alguna manera tiene que ser así, ¿no? Quizás las universidades en este momento, lo que sí deben de estar los rectores preocupados es en el presupuesto, porque definitivamente si yo no tengo presupuesto, no puedo poner en marcha la toma de la prueba, ¿no? Además, se tienen que ver varios criterios, ¿no? Si es que voy a tomar la prueba, por ejemplo, de acuerdo a las especialidades, si es que va a ser de acuerdo a las ciencias de la vida, es que no se aumentan los cupos de un día para otro, Fabricio. O sea, se aumentan los cupos realmente analizando la infraestructura. Además, o sea, si es que me dicen a mí como universidad, usted va a ser el que tome la prueba, yo tengo que ver además la contratación de docentes. Tengo que ver además la compra, por ejemplo, de inmobiliaria. Tengo que ver además si en realidad la infraestructura me da, ¿no? Entonces, esto es como un proceso paulatino, no escoger y decir, bueno, elimino la prueba y ya está. Y como te digo, mira, el Departamento de Planeación ya nos está dando datos que ni siquiera el acceso gratuito era realmente y universal, era realmente la panacea, ¿no? Realmente aquí tenemos que ver criterios, estudiar criterios y precisamente yo sí te felicito por tener este tipo de panel donde se puede analizar estas cosas un poco más detenidamente porque no es así, es chascar los dedos y decir, no, con esto ya está solucionado, porque nunca fue así. O sea, tal como señala Augusto, por ejemplo, de hecho, incluso en las facultades de carreras que, entre comillas, son más fáciles, digamos, comunicación social, igual entran alrededor de 1,000 estudiantes, pero los que se gradúan son un porcentaje poco, o sea, es mínimo, Fabricio.
Entonces también eso también se tiene que ver, o sea, es decir, como te decía, yo mencionaba, por ejemplo, este grupo de investigación que está liderado por Pablo Espina, que proponía precisamente esto, otra forma adecuada de ingreso de los estudiantes, que garantiza incluso el hecho de que el estudiante no deserte, ¿no? De las carreras, ¿no? Porque esto es un grave problema, porque esto cuesta al Estado. O sea, eso es lo que tenemos que analizar. Si tanto hablan del ahorro del Estado, también tenemos que analizar cómo es el ingreso de los estudiantes, de los bachilleres al sistema de educación superior para que no cueste al Estado, o sea, garantizarles precisamente todas las posibilidades para que ellos puedan ver si es que en realidad están eligiendo la carrera de forma adecuada y luego en mitad de carrera no se salgan porque eso es un costo para el Estado, ¿no? Sobre todo para las universidades públicas, ¿no? Y es así. Correcto. ¿Qué piensa Mauricio Chiluisa? Mauricio. Bueno, primero yo creo, después de analizar detenidamente tanto la intervención de Augusto y de Grace, efectivamente creo que no están pensando frente al tema de la necesidad política y la necesidad gubernamental, el tema de garantizar el libre acceso a la educación superior. Tanto Augusto Barrera como tanto Grace son cómplices efectivamente de atentar contra la educación gratuita y de calidad. El tema es que el problema no lo vamos a resolver eliminando el examen. Creo que siempre adecuados, sino que el tema es que necesitamos invertir más en educación superior, en el tema de fortalecimiento. El tema es que la actual ley orgánica de educación superior es parte de un modelo efectivamente económico en el cual incluso se ha llegado a resolver. Yo le hago una pregunta al estimado Augusto Barrera en el tema de cuál ha sido el resultado de intervenir 10 universidades cuando él era secretario de la CENESID. Y efectivamente no es ese el elemento, ¿no? Pero efectivamente necesitamos dar, porque la actual universidad, la actual capacidad que tiene la Universidad Ecuatoriana no está bajo elementos en el cual se puede garantizar el libre acceso a la educación superior. Entonces, efectivamente hay provincias en las cuales necesitamos entre 5.000, entre 6.000, entre 7.000 y hay otras condiciones, ¿no? Y por ello es que nosotros consideramos desde la FEGUE Nacional que la medida política del gobierno de Guillermo Lasso no resuelve el problema de acceso a la educación superior. No podemos restringir el acceso. Y el tema es que antes la Universidad Central del Ecuador, antes de la Ley Orgánica de Educación Superior, tenía una tasa de matrícula de 75.000 estudiantes y ahora la tiene de casi 45.000 estudiantes. Entonces sí existe una reducción frente a ese espacio. Entonces yo sí pido efectivamente frente a lo que está sucediendo en discutir cómo vamos a darle el espacio, porque yo lo digo así, sinceramente, a ver, el tema es que se está planteando una política educativa para dejar a los jóvenes fuera del acceso a la educación superior, pero no se está dando una alternativa para acceder a la educación superior. Entonces, sí, es complejo. Eso ya le voy a preguntar sobre la alternativa, pero antes, Mauricio, no se vaya. Antes, le quiero preguntar, Mauricio, usted en la intervención anterior decía, nosotros planteamos el libre ingreso. ¿Se puede hacer el libre ingreso a la universidad pública, Mauricio? Sí, es necesario. ¿Cómo? El tema. Pero ¿cómo se lo puede hacer? Nosotros planteamos incluso unos mecanismos de acceso a la educación superior que está siendo discutido, parte de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que está discutiendo la actual Asamblea. Y efectivamente consideramos, el tema es que no podemos nosotros poner limitantes para el acceso a la educación superior y por ello lo hemos señalado, incluso lo puedo compartir. ¿Cómo es que está desarrollado nuestra propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior? El tema es que no existe, y yo insisto, desde nuestra organización, insistimos en que no puede existir autonomía responsable. El tema es que la autonomía responsable fue creada por el gobierno de Rafael Correa
para limitar muchos de los accesos a la educación superior. Y entonces ese es uno de los principales problemas que ahorita se vienen generando como limitaciones. Correcto, Mauricio. Ahora, yo le pregunto a Augusto Barrera, porque claro, una de las cosas que se ha mencionado recurrentemente no es un debate reciente, hoy se ha reactivado obviamente por la decisión del presidente Lasso, pero ¿alguna vez hubo libre ingreso a la universidad, doctor Barrera? Que yo sepa, no, pero corrígame usted si estoy equivocado. Yo no recuerdo que nunca haya habido libre ingreso a la universidad, o sea, hoy tenemos la prueba, antes teníamos el propedéutico preuniversitario, sé que en la Politécnica hay los prepolitécnicos, por ejemplo, pero yo no recuerdo que haya existido libre ingreso, doctor. Corrígame si estoy equivocado, tenga la bondad. Mire, Fabricio, este es un debate muy importante y que hay que colocarlo de la siguiente manera, ¿no? En general, digamos, los problemas que nuestros países tienen sobre acceso a la educación superior establecen que en general los sectores más pobres, digamos, con esfuerzo concluyen el bachillerato. En los estudios que hay, no quiero llenar de cifras, pero me parece que va a ser bueno ir cualificando en estos próximos días del debate para que no se digan barbaridades, ¿no? Y se salgan de los dogmas. Hay que cualificar el debate, ¿no? Estamos hablando de la educación superior, no podemos tratar esto como si se trataría de una cosa banal, digamos, básica, ideologizada y llena de mentiras. Hay que incorporar elementos de juicio y razonamientos. Lo que ocurre lamentablemente es que efectivamente la condición de desigualdad estructural deja por fuera a amplios sectores de la población. Yo recuerdo, por ejemplo, Fabricio, las personas registradas en el bono, que es uno de los pocos mecanismos de registro social para los estratos más pobres, prácticamente nadie accede a la educación superior. Apenas comenzamos, digamos, a incorporar las reformas a la LOES en el año 2018, en los pocos meses que estuve, aprovecho para explicarle a Mauricio que en mi periodo no intervenimos ninguna universidad, ¿no? Antes de que le enjuicie a Grace también. No intervenimos ninguna universidad, está confundido, lea bien. Lo que pasó ahí, digamos, era que era clave, digamos, mecanismos que permitan identificar exactamente esas condiciones de vulnerabilidad. Pero, Perdón, doctor, que le interrumpa, solamente por la sí, precisión que usted acaba de hacer. ¿Ustedes no intervinieron en la Universidad Estatal de Guayaquil, por ejemplo? No, eso ocurrió después de que yo terminé mi periodo en CENESID. Y Correcto. durante mi periodo yo me opuse a cualquier tipo de intervención. Fui un factor de mediación para la culminación de la intervención de la Universidad de Loja, porque yo creo profundamente en la autonomía universitaria, creo en la autonomía responsable, porque vale la pena decir que esto es importante, Fabricio, y esto he discutido con algunos de los rectores, el todo es más que la suma de las partes. Yo lo que temo es que lo que puede pasar en este momento es que cada universidad y cada autoridad, vamos a decir así, se proteja respecto de la avalancha que va a tener. ¿Ya? Y entonces, ¿dónde van a quedar ese montón de estudiantes? El gobierno va a decir, bueno, este es un problema de las universidades y del estudiante. El rector lo que va a decir, a mí si no me dan plata, yo no puedo abrir más cupos. ¿Dónde se va a quejar? Digamos, ¿cuál es la naturaleza de la política pública? Cuando yo creo que un camino clarísimo, porque tenemos muy claro el diagnóstico. El diagnóstico es que debemos asumir que efectivamente la educación y particularmente la educación superior es el mecanismo que permite la movilidad social, la equidad a futuro, el desarrollo y el progreso. Por eso, si hace 30 años no se consideraba un derecho básico, hoy el acceso a la educación superior se considera eso. Pero para hacer eso no se puede firmar una cosa, pues, no es con una firma ya eso está resuelto. Hay que trabajar por diversificar los elementos, hay que diversificar la oferta. Gran parte de este problema, Fabricio, no solamente tenemos en relación al bachiller, tenemos un acumulado de varias generaciones, de varias cortes anteriores, que son personas ya de más de 24 años, que muy difícilmente pueden volver a una lógica de escolarización. Hay que construir una oferta que ahora podría tener los contenidos virtuales, por ejemplo, para permitir precisamente atender ese sector. Hay una diferencia enorme de 4 o 5 provincias en donde se concentra casi el 60% de la oferta. En la Amazonía tenemos un problema gravísimo, entre Esmeraldas y Manabí es muy complicado, en las provincias más pobres tenemos un problema muy serio. Hay que trabajar sobre eso. Es evidente que si uno tiene un idioma materno diferente,
los procesos de incorporación tienen que ser diferentes. Con el propio rector de la Universidad Central, que está el mismo rector, cambiamos los criterios de afirmación positiva y durante ese año fue el número más alto de estudiantes de pueblos y nacionalidades indígenas que hayan entrado. O sea, lo que quiero decir es que hay que trabajar para llegar a eso. Hay que trabajar para llegar a eso. La salida no es firmo un decreto y les entrego el tema a ustedes, ¿no es cierto?, los estudiantes y los rectores. Y la salida tampoco es, bueno, vamos a volver a la universidad de los 70, en donde lo que teníamos es el caos más absoluto. Eso tampoco podemos volver. Me parece que de lo que se trata es construir un camino adecuado, basado en la equidad y con absoluta responsabilidad. Grace Merino, Augusto Barrera igualmente en el curso de este diálogo había señalado, por ejemplo, algunos de los elementos establecidos en la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, aparte obviamente de esta eliminación de la prueba de CENESID. Dice que cada universidad podrá hacerlo y solamente habrá una especie de asistencia o de apoyo si es que la universidad no tiene esa capacidad. La central lo puede hacer. Pregunto, en la central, que es una de las universidades más antiguas, más emblemáticas, más grandes, ¿están en capacidad de hacerlo, Grace? Y mira, que es la más antigua, la más emblemática y donde obviamente se va a volcar la gente. O sea, ese es el problema. El tema es que la gente va a optar, incluso las de provincia van a optar por la Universidad Central del Ecuador. Creo que la persona más idónea para decir, obviamente, es nuestro rector, el doctor Fernando Sampertegui, pero de lo que yo puedo, precisamente de los documentos emitidos, ¿no? El último documento emitido es que, por ejemplo, la universidad ha sido recortada en su presupuesto. Hoy por hoy no podemos hacer investigación, que es uno de los pilares fundamentales de la universidad porque se genera conocimiento. Para mí los pilares fundamentales es el conocimiento y los estudiantes. Si es que tú no tienes investigación, no generas conocimiento. Y para eso, Fabricio, no hay dinero. Se eliminó también, de hecho, los contratos de los profesores del preuniversitario, ¿no?, del curso de nivelación, fueron despedidos. Eso está tomado precisamente por los técnicos docentes de nuestra universidad. Lo han tomado ellos porque, obviamente, el rector tuvo que tomar esta decisión en vista que en el año de pandemia, en el 2020, pues le quitaron presupuesto. La universidad ha sido disminuida en su presupuesto. Entonces, entendería yo que para realmente tener un examen, ¿no?, en todas las facultades, ya que le traslada el gobierno la responsabilidad de este examen a la universidad, pues no está preparado. O sea, debería tener el presupuesto necesario, ni siquiera la infraestructura, Fabricio. Y eso que el rector ha sido insistente precisamente en el tema de las extensiones universitarias. Como dice Augusto, sí, me recuerdo que en el año 2019, de hecho, se abrieron carreras en línea, entre ellas estaba la carrera de educación inicial, está la carrera de educación inicial, está la carrera, por ejemplo, de educación básica y la carrera de comunicación, y con eso se aumentaron un poco más los cupos, ¿no? Y sí, es muy cierto. Por ejemplo, hoy por hoy, la Universidad Central, y esto es de años, ¿no? Por eso yo digo, y insisto, Fabricio, que se debería realmente tener otro acceso de ingreso a la universidad, ¿no? Porque hoy por hoy la Universidad Central está educando a gente de media clase baja. No existe, por ejemplo, realmente estudiantes de clase pobre, ¿no? Y tampoco de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Y es un poco lo que decía Augusto Barrera respecto del acceso de quienes son beneficiarios o constan en la base del registro social, que prácticamente no tienen acceso. Sí, y es un tema que lo ha dicho nuestro rector en algunos eventos, ¿no?, internos que hemos tenido. Hoy por hoy no tenemos, por ejemplo, estudiantes de pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces me parece que el tema no es un tema banal, esto es un tema realmente muy importante para el país. Otra cosa, ¿no?, que hay que anotar, hay una desconexión total de la educación inicial y básica con la educación superior. No es posible, siempre acceden, por ejemplo, al sistema de educación superior colegios de cabeceras cantonales. Pero si hablamos, por ejemplo, de los cantones, de los pueblitos de alrededor, no tienen el mismo conocimiento, Fabricio. O sea, mira, yo que soy docente y que todos los días estoy con los estudiantes, es increíble cómo el nivel de conocimiento de lectura, por ejemplo, nosotros que somos Facultad de Comunicación Social, tienen los estudiantes. No tienen lectura crítica, peor, no tienen lectura, te digo, de comprensión lectora, peor lectura crítica.
Entonces, ese es el nivel que nos vienen a nosotros como docentes universitarios, el nivel que tienen los estudiantes, y hay una desconexión total. Entonces, me parece a mí que este anuncio, con bombos y platillos, que lo ha hecho el gobierno de Guillermo Lasso, realmente está basado, primero, como te decía, para mí en una total mentira, porque no se elimina el examen, ¿no? Segundo, me parece que hay que trabajar precisamente más profundamente en esta conexión que tiene que haber la educación inicial y básica con la educación superior. No puede haber una desconexión. No es posible que se repita lo mismo. Lo mismo te digo porque cuando yo estudiaba en los años 90, ¿no? Yo venía de un colegio particular de cabecera cantonal, no tuve problemas, por ejemplo, en los primeros años de universidad, pero sí mis compañeros, que se iban quedando constantemente, ¿no? Entonces, son esas cosas, son esas brechas las que tenemos obviamente que eliminar y que el gobierno de turno tiene que realmente ponerse a pensar, ¿no? Estoy de acuerdo con Mauricio, él decía que, por ejemplo, el examen desde Correa, obviamente el examen, por ejemplo, son pruebas, a ver, es un examen de aptitudes y generalmente aprobaban los hijos de las personas que tenían la capacidad de darle un curso aparte, ¿no? Para que pueda dar ese examen. Entonces, al ser un examen de aptitud, sencillamente los exámenes de aptitud ya en investigaciones, o sea, ya han probado, ¿no? Que no son los adecuados. Realmente el ingreso al sistema de educación superior tiene que ser otro, tiene que haber otro camino. Y existen, como les digo, organismos que se han dedicado precisamente a esto, pero no somos capaces de escucharnos, ¿no? Y eso es lo grave. O sea, a mí me preocupa muchísimo cómo, por ejemplo, se banaliza esta discusión que es súper importante para nuestros jóvenes, ¿no? Incluso para esto del recurso del Estado, o sea, para ahorrar recurso del Estado. Si tú, por ejemplo, tienes un joven bien orientado para escoger su carrera, incluso va a hacer un ahorro para el Estado también. Entonces, yo creo que los criterios para acceder al sistema de educación superior tienen que ser otros, definitivamente tienen que ser otros, y o sea, definitivamente no se acaban solo con eliminar la prueba de ingreso al sistema de educación superior. Correcto, Grace. A ver, Mauricio Chiriza tuvo algún problema de conectividad, así que ojalá que se pueda volver a conectar. Hay un tema que yo también planteaba el día viernes en mi comentario en la radio y en mi espacio digital vespertino, porque como que la sociedad en las últimas horas o en los últimos 3 o 4 días se ha dedicado básicamente a hablar de la prueba. No se ha hablado, por ejemplo, de la saturación de las carreras tradicionales. Medicina, comunicación social, administración, derecho, filosofía, en el caso de la Central y en otras universidades estatales, poco o nada se habla, por ejemplo, de esta saturación. La noche del jueves, el presidente Lasso decía que vamos a fomentar las carreras técnicas. No sé cómo lo van a hacer. Y ahí, por ejemplo, yo le pregunto a Augusto Barrera. En el gobierno anterior, presidente Moreno, el cual usted fue inicialmente secretario de Educación Superior, se había planteado la creación de 44, me parece, nuevos institutos tecnológicos y técnicos. ¿Se logró o no se logró eso, doctor? Porque creo que esa es la otra arista que hay que analizar. No se pueden quedar solamente en la valoración de la prueba, sino qué alternativas se les ofrece a los estudiantes. Y la alternativa debería ser carreras técnicas más apegadas a las condiciones actuales de la República. ¿Qué pasó con eso, doctor? Mire, Fabricio, yo creo que efectivamente lo que usted plantea es bien importante, ¿no? Así como hace un momento les había comentado, esta relación de 9 postulantes por un cupo a medicina, casi 10, o en derecho, etcétera, etcétera. En el otro lado, digamos, en el otro extremo, ocurre lo siguiente, digamos aquí algunos datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una ingeniería o una tecnología en mecanización agrícola prácticamente no tuvo postulantes. Tecnología superior en procesos de fabricación, ecosistemas, tecnología en producción pecuaria, prácticamente no tuvo postulantes. Es decir, así como tenemos una sobreconcentración en 4 o 5 carreras, tenemos otro grupo de carreras que prácticamente no tienen postulantes. Increíblemente son carreras que no se abren, Fabricio. Sí está claro, es decir, no solamente hay un problema de número global, es un problema de distribución, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo no podía creer, pero por ejemplo, tecnología superior en agroecología no se abre. El año 2021, que tengo los datos, se ofertaron 110 cupos a nivel nacional y apenas postularon 19, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces necesitamos diversificar. ¿Qué se avanzó y qué no se hizo?
Yo creo que un avance muy importante es haber incorporado en la nueva LOES a la tecnología y a la tecnicatura como titulaciones de tercer nivel. Esto es bien importante, porque desde el punto de vista laboral, lo que antes teníamos era prácticamente que era una formación técnica, ¿no es cierto? Casi un bachillerato extendido. El darle un estatuto, digamos, de educación de tercer nivel y pensar que puede haber permeabilidad al grado o que puede haber, digamos, incluso el desarrollo de maestría, le da una valoración importantísima a la formación técnica y tecnológica. Digamos, hasta cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí, avanzamos, me parece que de esos 40 en aproximadamente 8. Uno de los factores fundamentales precisamente de mi pelea, digamos, y salida del gobierno, es la disminución del presupuesto social. Es clarísimo, creo que eso es público. Porque esto implica invertir, pues. Implica invertir. Implica, por supuesto, mejorar las infraestructuras, desarrollar, digamos, los institutos, desarrollar doctor, una capacidad para que eso amplíe. Doctor, He visto que hay un dice, incremento de la oferta de institutos técnicos y tecnológicos, pero no es suficiente. Entonces, doctor, usted me dice que dejaron avanzados, ¿cierto? Doctor, usted me dice que dejaron avanzados de los 44 ofrecidos, 8. Pero esos 8 están funcionando o sí, qué pasó? Algunos están funcionando, está funcionando el de Cotacachi, está funcionando el de Santo Domingo, en Quito están funcionando 2, incluso alguno que se facilitó, digamos, cuando llegó alcalde, años antes, digamos, la infraestructura, uno que queda en el centro, cerca de la 24 Pero nunca de mayo, lograron los 44. Nunca lograron los 44 porque cayó brutalmente la capacidad de ejecución y el financiamiento y veo que se ha avanzado muy poco. Veo, sin embargo, con bastante optimismo que algunas de las universidades están desarrollando ahora oferta técnica y tecnológica. Algunas de las politécnicas están planteando eso, incluso algunas cofinanciadas, ¿no es cierto? El propio caso de la Pontificia Universidad Católica ahora ofrece formación técnica y tecnológica que está muy pensada, digamos, en, vamos a decir así, un público que está más cercano a la actividad laboral. Otro tipo de carreras más orientadas al trabajo productivo, más cortas, lo cual permite que evidentemente la familia no tenga que hacer una inversión tan importante durante tantos años. O sea, lo que quiero decir, Fabricio, es que veo los siguientes peligros. Uno, el descentralizar, el desconstituir el tema de la admisión como un problema de agenda pública puede terminar poniendo y enfrentando, sobre todo si la gente no tiene bien organizada su cabeza, al estudiante con el rector. Si no es problema del Estado, es un problema del estudiante con el rector. ¿Quién me dé la fila para el cupo? Si le mando a no sé quién, cuánto cuesta. Toda esta cosa horrible, podemos volver a eso. ¿No es cierto? Podemos tener otra vez unos rectores acorralados con una presión brutal, ¿no es cierto? Inusitada. Eso me preocupa absolutamente, porque el efecto de eso es que vamos a tener una universidad pública de mala calidad. Es importantísimo el acceso a la educación superior, tan importante como tener una educación superior de calidad para los más pobres, pues. Porque si usted lo que va a tener es un sitio a la que la gente vaya durante 8, 10 o 15 años a dar vueltas, eso es un costo humano para quienes viven eso y un costo social para el resto de la sociedad. Entonces necesitamos mejorar el ensamblaje entre el bachillerato y la educación superior. Hay que trabajar fuertemente en los temas de orientación vocacional. Hay que diversificar la oferta y darle el peso suficiente, porque la admisión es el primer paso. El segundo paso es la permanencia, o sea, la no deserción. El tercer paso es la titulación y el cuarto paso es la empleabilidad, pues. Entonces, si usted no entiende, digamos, el circuito completo, caemos en una demagogia del más bajo nivel. Y yo francamente me revelo a que discutamos así y que discutamos a veces desde los supuestos extremos ideológicos con la misma simpleza, pensando que este es un problema de soplar y hacer botellas. Hay que trabajar mucho como sociedad para tener el horizonte que quisiéramos tener. Correcto. Para, digamos, ir cerrando un par de conclusiones, empiezo con Grace. Lamentablemente, Mauricio creo que ya no se va a poder conectar por algún problema de conectividad que ha tenido. Grace, ¿qué hacemos, por ejemplo, con el tema del colegio? O sea, se supone que, a ver, en el tiempo de Grace Merino, en mi tiempo, seguramente en el de Augusto Barrera, resulta que teníamos los ciclos básicos diversificados, las especializaciones, luego se vino el bachillerato unificado. ¿Qué hacemos desde el colegio? Grace Merino. Lo mismo que tienen que hacer con el sistema de educación superior, dar presupuesto.
O sea, me parece que el gobierno de turno está mirando solo con números, o sea, haciendo números y cuentas. Y esto no es así. La educación es una inversión y es una inversión realmente que a lo largo da resultados, ¿no? Si está bien encaminada, si realmente está bien analizada, ¿no? Si estamos, obviamente, como dice Augusto, viendo toda esta rueda, porque no solo es el ingreso al sistema de educación superior. Mira que hoy por hoy tenemos PhDs que están sin trabajo, incluso que están optando por otros puestos que no son de su mismo nivel. O sea, tengo amigos que han venido precisamente haciendo su PhD y que tienen que devengar su beca y que hasta ahora no consiguen trabajo. O sea, el punto es ese, o sea, tiene que haber inversión social. Hoy, por ejemplo, vemos a los docentes de magisterio luchando precisamente porque sus sueldos obviamente se aumenten. Porque si yo también tengo docentes bien remunerados, se van a dedicar también a especializarse, se van a dedicar a precisamente a dar una mejor educación a sus estudiantes. Me parece que eso es lo que se tiene que hacer tanto en la educación inicial y básica para que exista también esta conexión con las universidades, para que también no exista este desfase de que unos ingresan y otros no, de que la educación es mala en los cantones más chiquititos, pero en las cabeceras cantonales no, pues, o sea, son buenos colegios, entonces, por supuesto, tienen garantizado el ingreso a las universidades. Mira, aquí la cuestión es que todos y todas tengan acceso a la educación superior, tanto los estudiantes que tienen recursos económicos como los que no tienen. Creo que eso estamos muy claros. Y eso es política social. Si es que yo no estoy claro en política social, obviamente vamos a tener estos desfases que hemos tenido y estos reclamos que tenemos constantemente. Es decir, no se soluciona solo con eliminar el examen de ingreso. Es realmente pensar ¿no? en toda esta rueda que tenemos. Además que tenemos una idiosincrasia, ¿no? Que yo lo tengo desde familia. Por ejemplo, mi padre me decía a mí, si no eres médico, arquitecto, ingeniero, no vale, ¿no? O sea, ser, por ejemplo, un técnico. Y no es así. O sea, me parece que se debería, por ejemplo, volver a los colegios técnicos, por ejemplo, en la provincia de Napo. Yo sé la realidad de las provincias amazónicas porque trabajé precisamente en la Amazonía, ¿no? Donde, por ejemplo, los chicos que eran bachilleres técnicos ingresaban, por ejemplo, a las empresas petroleras y tenían garantizado ya desde sus 18 años, por ejemplo, su trabajo, y con eso incluso podían estudiar la universidad. Entonces, me parece que es una deuda que no viene, que no tiene este gobierno, sino viene desde el gobierno de Correa, esto de los institutos tecnológicos, ¿no? O sea, también es esta deuda que tienen estos gobiernos desde Correa, que sí hay que reconocer que él tuvo una política en redistribución, digamos, ¿no? De presupuesto para las universidades, pero que la deuda es grandísima, por ejemplo, en el tema del ingreso, del examen de ingreso al sistema de educación superior. O sea, eso sí, y yo reconozco que, por ejemplo, en el tiempo que estuvo Augusto, quisieron un poco reformar esto, descentralizar también la prueba, pero esto requiere recursos económicos que tiene que entregar el Estado, ¿no? Y que además, o sea, es que no solo es decir, te paso el muerto, ¿no? O sea, vulgarmente es decir, no te paso solo el muerto, porque como dice Augusto, aquí lo que le pasa a las responsabilidades a los rectores de la universidad. Y como bien decía la rectora de la Universidad de Cuenca, aquí no es que van a aparecer los cupos porque sí, es todo un proceso que se tiene que analizar y eso requiere presupuesto. Eso es lo que se requiere, Fabricio. Además, Correcto. conciencia también de los docentes. Correcto. Y le pregunto a Augusto Barrera, si tal vez fue un error haber eliminado los institutos tecnológicos, los colegios técnicos. Ya, teníamos el Central Técnico, el Salesiano Don Bosco, etcétera, en el caso de Quito, por ejemplo. ¿Fue un error eso, doctor? Yo creo que fue una falta de valoración, porque lo que debió hacerse, Fabricio, es trabajar en esos bachilleratos técnicos una inversión que permita la continuidad hacia carreras de tercer nivel. No sé si me explico, es decir, porque finalmente un bachillerato técnico es un bachillerato. Una tecnología o una tecnicatura es un título ya de tercer nivel. Es decir, yo vuelvo un poquito a esta idea que planteé hace un momento, ¿no es cierto? La admisión es un punto. El punto final es la empleabilidad. Porque no podemos tener, digamos, unas universidades que terminen siendo, vamos a decir así, como unos receptáculos de jóvenes, ¿no es cierto? Necesitamos construir eso en una perspectiva. Yo creo que efectivamente hay algunos elementos. Lo que pasa, Fabricio, y en eso vamos a coincidir, aquí a veces no se debaten las ideas, aquí se debaten culpables. Esto es penosamente, digamos, una sociedad plagada, digamos, por un nivel de polarización
en donde dejamos de debatir la política pública basada en evidencia. ¿Quién dijo, quién no dijo? Y esto en el caso de la educación en general y de la educación superior en particular, es una cosa muy complicada. Voy a ponerle dos ejemplos. En el planeta entero, en las 2 últimas décadas, en el mundo, prácticamente se ha duplicado el acceso a la educación superior. Es un fenómeno que ocurre prácticamente en el mundo. No depende eso, no solamente ocurre aquí con un presidente, eso ha ocurrido en el mundo entero. Y tiene que ver con factores desde demográficos hasta ampliación de los sistemas de bachillerato que producen eso. Entonces, decir que por mí ahora hay universidades buenas, eso no es así. Es un proceso global que tiene que ver con las universidades. En el otro extremo, decir que la idea de establecer un mecanismo de admisión y evaluación es una perversidad del correísmo, esa es otra cosa absurda, porque sistemas de admisión y evaluación hay en gran parte de los Estados Unidos, hay en España, en Francia, en buena parte de los países europeos, hay en Chile, que en fin, es decir, salgamos por favor del parroquialismo tan básico del debate de estas cosas. No es ni lo uno ni lo otro, digamos, discutamos sobre la base de evidencia pública. Yo creo que un sistema organizado, porque claro, tal vez la pregunta en estos próximos minutos es qué es lo que debemos hacer o qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y entonces ahí yo veo básicamente 2 caminos, ¿no es cierto? El un camino es que las universidades públicas fundamentalmente le planteen a la Secretaría, a CENESID y al gobierno una claridad sobre cómo esto va a operar. Le escuchaba al presidente que con todo respeto yo creo que tiene bastante poco conocimiento sobre esto. En esto, claro que funcionan 2 ciclos, pero no es que sea sierra y costa. Casi todas las universidades de la sierra tienen 2 ciclos de admisión y casi todas las universidades de la costa tienen 2 ciclos de admisión. No sé si está claro, es decir, entonces no es que no abren unas sino otras. En el país tenemos básicamente 2 ciclos de admisión a las universidades en sierra y costa, lo cual es bastante bueno. Lógicamente, en el un caso hay más alumnos de primero de la costa y en el otro más de la sierra, pero ayuda mucho eso. Entonces, no es que puede decir que, bueno, el próximo año ya vamos a ver. Ahorita ya tenemos que comenzar a pensar cómo hacemos la admisión en este próximo semestre prácticamente. Y entonces, ¿van a tener las universidades capacidad de montar eso? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿van a tener los recursos para incrementar cupos de buena calidad? Tercera pregunta, que para mí todavía no está claro. ¿Cómo cada universidad, si no hay un sistema medianamente articulado, va a acoger los criterios de vulnerabilidad, becas, políticas de afirmación positiva, que de alguna manera se organizan cuando el sistema es general? No sé si me explico, es decir, porque cada universidad va a hacer su propio procedimiento. Otra pregunta, ¿cómo va a ser el sistema de evaluación de cada una de las universidades? Vamos a entrar a discutir entre todas los niveles de flexibilidad, los criterios de ese examen. O sea, ¿cómo vamos a hacer ya? Porque esto no para. Digamos, el examen Transformar fue claramente un fracaso, incluso desde el punto de vista de la plataforma informática. Muy pocos los medios trabajaron sobre eso, pero hoy estamos ya a puertas del siguiente. Y con este elemento lo que generamos es un gran contexto de incertidumbre. Entonces, me parece que lo que cabe en este momento de las autoridades de las instituciones de educación superior es aclarar y definir con precisión una hoja de ruta. Porque si no, lo que vamos a tener es ya este ciclo muy malo en términos de ingreso y muy probablemente un siguiente ciclo muy malo también desde esa perspectiva. Correcto. Y cierro con Grace. ¿Alguna reflexión final, Grace, para terminar luego de escuchar al doctor Barrera? Bueno, que precisamente estas aclaraciones que ha dicho Augusto, estas preguntas, son las mismas preguntas que tengo yo, pese que al reglamento, cuando lo leí, pues decía que el presupuesto se va a dar de acuerdo al número de estudiantes que tengan las universidades. Sin embargo, creo que se tiene que saber los tiempos, ¿no? Los periodos. Yo te decía al inicio de mi intervención que para mí, desde mi área, o sea, la comunicación gubernamental que tiene el gobierno de Guillermo Lasso es nula, ¿no? Porque primero hacen el anuncio, ¿no? Cuando se debería de haber hecho el anuncio, pero además decir, responder estas preguntas que también, al igual que Augusto, las tengo. O sea, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los tiempos? Ya viene otro periodo, porque no es solo ciclo, sierra y costa. En realidad, las universidades están abriendo periódicamente estos cupos. O sea, ¿cómo lo van a hacer? O sea, no es una cuestión. Otra cosa importante que me parece que
los políticos o los gobiernos de turno nunca toman en cuenta precisamente a nosotros, los actores de cada área, ¿no? Es increíble cómo, por ejemplo, los rectores no fueron consultados, ¿no? Es increíble cómo los docentes universitarios tenemos una ausencia total precisamente en estas discusiones, en estos debates, que si no fuera obviamente por los medios de comunicación no estuviéramos dando nuestra opinión, Fabricio. O sea, estos son los actores, los estudiantes, o sea, estos actores están faltando precisamente para discutir y debatir. Entonces, mi reflexión final es que no se soluciona el problema simplemente con decir que se ha eliminado la prueba de ingreso al sistema de educación superior. Hay muchos factores, como bien hemos dicho acá, no es un tema banal, es un tema del futuro de los jóvenes de este país, que no solo tiene que ver con el ingreso, sino también con la empleabilidad. ¿Qué saco yo teniendo una profesión cuando posteriormente ni siquiera pueda trabajar en la misma? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo debería mejorar? Por ejemplo, ¿sabes cuál es el mal? Para mí el mal de Latinoamérica y del Ecuador es que llega un gobierno de turno y borra y va de nuevo. No es así. La política pública que se ha establecido, si bien no puede ser la mejor, es perfectible. O sea, es decir, yo la tengo que ir mejorando. No porque mi contrincante, mi político, mi antecesor me cae mal, yo voy a borrar. No. O sea, la cuestión es estudiar, sentarse a decir, a ver, ¿cómo soluciono, por ejemplo, este problema del ingreso de los estudiantes bachilleres al sistema de educación superior, de los bachilleres al sistema de educación superior? Entonces, esa es mi reflexión final. Creo que los gobiernos de turno se tienen que sentar incluso a debatir con los actores de la universidad, con lo que nosotros pasamos como docentes universitarios, Fabricio y Augusto, día a día con los estudiantes, ¿no? Entonces, sabemos precisamente cuáles son sus falencias, cómo debería ser, por ejemplo, el ingreso al sistema de educación superior. Es penoso, por ejemplo, yo le veía a la rectora de la Universidad de Cuenca, sus primeras declaraciones, da cuenta de que no fueron tomados en cuenta. O sea, fue un reglamento que, como dice Augusto, lo reformaron ahí poco a poco y lanzaron. O sea, no es así. Si queremos establecer realmente política pública en la educación superior, tiene que ser debatido con todos los actores que estamos conformando este sistema. Claro que sí, los propios rectores, varios de los que han hecho vocería han señalado que no fueron, digamos, no se les invitó a construir esta reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior. El debate creo que recién comienza y vamos a ver en qué termina todo esto. Les quiero agradecer al doctor Augusto Barrera Guarderas, exsecretario nacional de Educación Superior, a la académica Grace Merino Jaramillo por su participación, también a Mauricio Chiluisa, que estuvo conectado, nos supo explicar que tuvo problemas con sus datos, con su conectividad, y no pudo seguir. Tuvo tres intervenciones en realidad, Mauricio, pero ya no pudo quedarse hasta el final por ese tema de conectividad. Hubiese sido muy interesante que se quede hasta el final, lamentablemente no pudo ser. Gracias, doctor Barrera, gracias, Grace, por la participación, muy amables. Muchas gracias, Fabricio, un gusto, Grace, y un abrazo para todos, muy amables. Gracias. Buenas noches, Fabricio, un gusto haber estado con Augusto y con Mauricio, y bueno, que se repita precisamente estos espacios que son muy necesarios para el país, Fabricio. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados, tanto a Grace Merino cuanto a Augusto Barrera.